Muy buenas tardes, Radio Escuchas de Radio Farabundo Martí, voz de Historia Viva. Bienvenidos a una entrevista nuevamente en su programa de Radio Farabundo Martí, voz de Historia Viva. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante y es sobre la organización de las mujeres en el contexto de la década de 1970-80, esos inicios muy importantes que son clave en la organización en el campo, en las ciudades de las mujeres campesinas, y que todos estos testimonios se engloban en un libro muy interesante que les presentamos este día, el cual se titula Mariposas Insurgentes, Feminismo Revolucionario en El Salvador. Así que aquí lo tenemos, se lo presentamos, y lo mejor de todo es que contamos con la escritora del libro. Ella es Diana Carolina Sierra y nos acompaña en esta ocasión, en esta entrevista, y vamos a hablar un poco sobre este libro, al igual que algunas personas que son claves en la elaboración de este documento que recoge un gran y valioso testimonio de memoria histórica de El Salvador y sus personajes que son de aquí de Arcatao, de Chalatenango. Así que bienvenidos, si se presentan. Muy buenas tardes, mi nombre es Diana Carolina Sierra Becerra. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Mi nombre es Rosa Rivera y de aquí de Arcatao. Buenas tardes, mi nombre es María Elia Rivera, soy de Arcatao también. Y para nosotros es un gusto que nos acompañen en esta ocasión y que podamos conocer sobre el libro que les acabamos de mencionar y sobre las participaciones que cada una de ellas tiene en este valioso documento. Nos falta otra compañera que es Domitila y que dentro de breves instantes también se va a incorporar a esta entrevista para conocer su valioso testimonio. Así es que recuérdese, nos sintonizas en el 98.1 de Radio Farabundo Martí, voz de Historia Viva, en las redes sociales, en Facebook, en TikTok y en YouTube también nos encuentras como Radio Farabundo Martí. Vamos a irnos con este libro, Diana. Si nos comenta en qué consiste este libro, Feminismo Revolucionario en El Salvador. Bueno, gracias. Este libro es producto de 13 años de una investigación y colaboración con compañeras muy queridas. Es un relato histórico sobre la participación de las mujeres en las organizaciones campesinas, después de las comunidades campesinas, la lucha armada en las montañas, y concluye con el trabajo aquí en Arcatao con el Comité de Memoria Histórica Sobreviviente y el papel de las mujeres en el rescate de la memoria histórica. Entonces el libro no solamente documenta la participación de la mujer, sino demuestra que la mujer campesina, la mujer obrera, eran y son intelectuales populares que formaron la teoría revolucionaria y la práctica de las organizaciones, que ellas eran integrantes claves que formaron las exigencias de la organización y que desarrollaron la trayectoria del proceso organizativo. Y llamo el libro Feminismo Revolucionario porque a través de las vivencias propias de las mujeres, como vamos a escuchar en sus testimonios, las mujeres empezaron a hacer reflexiones sobre el machismo que ellas sufrían en las plantaciones de café, en las casas y en la misma organización. Y empezaron a ver que para ellas, esa es mi pregunta, cómo la mujer entendía el proceso organizativo. Y lo que entendí es que para ella la mujer, hacer lucha, hacer revolución, era una lucha en contra del sistema. Y ese sistema era el sistema capitalista, imperialista, pero también el patriarcado. Entonces de eso se trata el libro. Interesante, y sabemos de que hay diversos testimonios, como nos decía, de integrantes del Comité de Memoria Histórica de Arcatao, y para ello pues queremos consultarle a Niña Rosa cómo surge la organización de las mujeres antes del conflicto. Bueno, aquí en Arcatao no era como una organización, sino que se formaron las comunidades eclesiales de base, donde allí fuimos orientadas cómo era la vida que se tenía en el campo, porque siempre se dice que Dios así quiere que seamos pobres, que tengamos los hijos que Dios nos dé, y ya que se mueran
de hambre, de desnutrición. Y entonces fue así como aquí se formaron las comunidades eclesiales de base para orientar al pueblo de que, bueno, yo era una joven, pero desde muy joven a mí me gustaba, igual como con ella, siempre hemos andado juntas. Teníamos una capillita en nuestro caserillo, nos gustaba ir a cantar, ir a rezar. Fue muy fácil como entrar en ese mecanismo de las comunidades eclesiales de base. Fue orientado con la teología de la liberación. Entonces es así como uno va conociendo y yo me recuerdo que le hice una pregunta a mi papá, que si a quién quería más él, si a las hijas mujeres o a los hijos hombres. Y yo sentí que como que esa pregunta él se sintió como que por qué se la hacía, y él me dijo, todos son hijos y los quiero igual, a las mujeres y a los hombres. Entonces yo le dije, porque ya en la catequesis había salido esa pregunta, entonces yo le dije, ¿por qué Dios tiene un gran grupo sin comida, pobres, y otro grupo con todo lo que necesitan? Y él me respondió con una frase tan sabia. Mi padre era analfabeto, pero era muy sabio para responder, y me dijo así, hija, cuando vamos a los cortes de café, nosotros no decimos cuánto queremos ganar, solo decimos tienen trabajo. Entonces nosotros no decimos cuánto queremos ganar, buscamos trabajo. Entonces ya el dueño, si nos da trabajo en los cortes de café, él es el que decide después cuánto lo va a pagar. Entonces nosotros regalamos nuestra fuerza de trabajo, me dijo. Somos la mercancía, la mano de obra barata. Entonces desde allí yo dije, bueno, ¿y por qué somos la mano de obra barata? Porque nosotros trabajamos un gran tiempo y regalamos nuestro trabajo, porque lo que nos pagan es una miseria. Entonces allí fue como yo empecé a entender, y que era muy cierto. Mi papá a temprana edad nos llevó a los cortes de café, no nos apuntaban, teníamos que trabajar como agregados, pero era bien difícil porque solo el que estaba apuntado tenía la comida y los que no estábamos apuntados no. Pues mi papá, pues lo que ganaba siempre quedaba ahí porque tenía que comprar la comida para todos. Y éramos maltratados, dormíamos debajo de los cafetales, si llovía nos mojábamos, no había comida. Y en algunas partes que daban comida no era una comida, una alimentación higiénica para un ser humano. Allí salían animales muertos, el agua de los tanques que no los tapaban. Entonces eso fue lo que yo dije como mujer, como joven en aquel momento. Decía yo, bueno, si Dios, ¿por qué? ¿Por qué es que permite eso? Pues uno, bien me recuerdo que en el 77 fui como a mi primera reunión a la diócesis, y allí estaba un sacerdote y ya empezó a explicarnos, y formamos parte de la Unión de Trabajadores del Campo, UTC. Fue así como ya empezamos, y yo me recuerdo que un 24 de junio del 73 formé parte de la primera directiva en la base, para trabajar con la gente, sin experiencia, sin conocimiento, pero con la voluntad, por las palabras que mi papá me había dicho, que éramos pobres porque otro nos tenía pobres, que no era Dios. Entonces fue así como yo formé parte, y toda la juventud de mi caserillo fue como un viento que a todos nos organizamos, y los que no se organizaron, pues no se organizaron en aquel momento ni hoy. Entonces temprano fueron las persecuciones, porque con la guerra del 69 Honduras con El Salvador dejaron bases militares, las acercaron cuando ya nosotros empezábamos a organizarnos, las acercaron de Quipure al cantón Patamera, fuimos perseguidos, fuimos desalojados
el 14 de julio del 77, nos sacaron de nuestras casas, no hemos vuelto a regresar. Asesinaron a mi padre en el 80, a mi madre. Entonces no hay por qué quedarme atrás de decir que ya no voy a luchar. Si hay un porqué, tengo que luchar porque la sangre de nuestros seres queridos, no solo de mis padres, sino que de todos los que ofrendaron la vida, se merece que no se vayan a olvidar. Entonces es así como, pues para uno de joven en aquel momento no fue fácil también salir de la casa, no decir para dónde va ni a qué va. Eran dos luchas. Era la lucha por la lucha de un bienestar social en nuestro país, y la lucha también con nuestros padres, porque no le podíamos decir que andaban así, qué andaba haciendo, por dos razones. Una, en aquel momento ya éramos perseguidos, porque yo fui capturada en el 76 y pues yo no quería que mis padres sufrieran cosas que yo les contaba. Entonces yo nunca conté qué andaba haciendo, qué hacía, a dónde andaba, por protegerlos a ellos. Entonces a veces uno tiene dificultades por defenderlo y porque no quiere dilatar lo que hace. Entonces, como digo, pues no fue fácil, pero no es imposible, porque también hay que saberles decir, mire, ya con el tiempo sí se hacían las grandes asambleas y ellos comprendieron. Mi papá nunca me dijo, usted por qué lo anda haciendo, y ya después mi mamá también decía, bueno, si nosotros no podemos hacer lo que ustedes hacen, pues ustedes. Yo con un día, decía mi papá, que viva en un país liberado, pero sí si yo no puedo hacer lo que ustedes hacen, pero aunque sea una seguridad voy a ir a hacer mientras ustedes se reúnen. Porque también fue bien difícil ya del 77 en adelante poderlos reunir, porque el ejército nos perseguía a diario de la base militar del Cantón Patamera, del cuartel de Sensunte. Pues más que todo cuando llegaba el teniente Gallego Peña. Bueno, hay una situación compleja, difícil, represiva. Había todo en contra, ¿no? Un sistema instaurado desde, vemos que se le da continuidad a este modelo militarista desde la llegada de Martínez en el 32. Hay un derrocamiento en el 44, pero todo este esquema militar continúa y haciéndose más represivo conforme los años, ¿verdad? Y lo que nos decía en las fincas de café, cómo esas condiciones infrahumanas en las cuales se vivía, como a veces en esos tanques que canalizaban el agua lluvia de los techos, ahí caían animales, ratas, ahí se podrían, como en algunos momentos lo hemos sabido, y que de esa agua tenían que beber, ¿verdad? Los campesinos. Sí, de los frijoles, que era lo único que se recibía por lo general, junto con esas tortillas chancas, y de ahí el nombre de chengas, ¿verdad? No había aquello de que los iban a limpiar, simplemente ese menosprecio de que se lo van a comer los campesinos, que se lo coman así. Entonces son condiciones bien difíciles, y el salario, ¿verdad? Un salario que no cumplía el poder cumplir las necesidades básicas. Esa sobreexplotación de, como usted lo menciona, solamente se apunta al hombre que se le va a pagar, pero los demás deben de trabajar sin recibir un salario, pero van a comer del mismo plato. Entonces esas condiciones empujan, ¿verdad?, a esa necesidad de querer exigir un cambio de vida un poco más digna. En este aspecto, Nia Domitila, yo quisiera preguntarle, me mencionó algunas, pero ¿cuáles fueron algunas dificultades que enfrentó como mujer para poder lograr este objetivo de buscar un mundo más justo, más humano y poderse organizar? Niña Rosa Rivera, las disculpas. Perdón. Muy bien. En este sentido, Niña Rosa, yo quisiera que me comentara cuáles fueron algunas dificultades que enfrentó como mujer para poder lograr este objetivo de organizarse.
Bueno, una de las dificultades que se enfrentaban, como para todos es conocido de que la cultura patriarcal. Entonces eso que la mujer solo es para la casa, y siempre en el sistema capitalista y no capitalista a nosotros las mujeres los han tenido como un objeto de trabajo, nada más, que solo servimos para la reproducción, para tener hijos, para cuidar el esposo. La mujer no tiene derecho de estudiar porque por el simple hecho que somos mujeres. Pero como digo, la organización, las comunidades eclesiales de base vinieron a despertar el pueblo, que lo que nosotros como mujeres nunca hemos tenido son oportunidades. De allí capacidades han quedado demostradas que sí tenemos. Porque para mencionar, aquí en Arcatao eran muy pocas las personas que estudiaban, una por las condiciones económicas. No teníamos energía eléctrica en las casas, no había luz. Nuestros padres para trabajar alquilaban las tierras a los que tenían, y eso tenía un costo. Había que dar dinero o dar parte de lo que se cosechaba. Entonces ha sido una lucha, y para en 2 palabras resumir, no es lo mismo el conflicto armado como la revolución. ¿Y por qué razón? El conflicto armado es una lucha de combate, de enfrentamiento, pero la revolución es querer cambiar un sistema injusto por algo justo. Entonces nosotros no fuimos quienes hicimos la guerra. A nosotros nos obligaron a vivir y a sobrevivir y a defenderlos del conflicto armado, porque no teníamos armas. Lo único que teníamos era la voluntad de luchar y de exigir por nuestros derechos, que aún todavía siguen negados, porque no hay una educación digna, porque hay muchos que no estudian porque no pueden. Porque si ya se quiere ir para la universidad, no tiene la capacidad de costearse los estudios, porque hay que emigrar para San Salvador. Pues por otro lado, no había una casa digna. Entonces han sido cosas bien difíciles, y eso es lo que obligó al pueblo a luchar para ese cambio, esa revolución de un cambio injusto por lo justo. Como dice la pregunta, no fue fácil, porque sí, nosotros como mujeres somos las más afectadas, la población civil, la población indefensa, las mujeres, los niños y los ancianos, somos los que más se sufre en un conflicto armado. Continuando con la entrevista, tenemos también la participación de Niña Domitila, que ella pues nos va a comentar un poquito su experiencia sobre cómo fue su participación o su incorporación en las milicias de las FPL. Sí, fíjese que fue muy duro en el caso mío como mujer y mujer joven, pues. En ese entonces tenía 17 años. Y pues fue duro porque yo sí quería, pues miraba la injusticia que había, y bueno, pues acepté andar pues con los compañeros milicianos ahí en entrenamientos, comenzando con armas de palo. Y en el entrenamiento pues fue duro y difícil para mí, porque mis padres pensaban que yo andaba con algunos hombres y que por eso salía yo. Yo salía en la noche y entraba pues a otro día en la madrugada, porque salíamos a hacer tareas como repartir propaganda, así de la misma FPL. Y bueno, pues mi papá dijo que qué andaba haciendo yo, que yo no debía de andar en esas cosas, porque era una mujer, una cipota, y bueno, no tenés por qué andar afuera de la casa estas horas. ¿Qué andas haciendo? Aquí hay trabajo en la casa, no debes de salir para otros lados. Entonces yo no le decía nada porque tenía que callar, porque no era fácil pues estar, comentándoles, y a mí me habían dicho que no tenía que hablar nada. En ningún momento yo tenía que decir nada. Pero había un día, así para resumirles,
pues ya entonces ya no, como lo he dicho en otras ocasiones, ya no era un arma de palo, sino que yo tenía una 45, buena arma realmente. Yo había salido a las 6 de la tarde de la casa con unos compañeros y entré 4:30 de la madrugada a mi casa. Yo ya iba con el pantalón roto porque habíamos caminado solo por el monte, por ríos y todo eso, por ratos colgando de los bejucos para poder cruzar unos ríos que eran crecidos. Y llegué y él estaba muy enojado y me dijo que eran las cosas de andar pues fuera de la casa. Yo no le dije nada, entré, fui a guardar mi arma debajo de la almohada de mi cama y me dijeron, vaya, tenés que ir a la quebrada, vas a ir a lavar este maíz, a lavar estos platos, y comenzaron allí. Pues me fui porque no había agua en la casa, tuve que salir pues, y entonces sucedió de que allá estaba yo, ni había terminado cuando mi padre llegó a la casa, allá donde yo estaba lavando los trastes, y me dijo, hija, me dijo, quiero pedirte perdón, me dijo, por todo lo que te he hecho pasar, me dijo, sé que él como hablaba así, ¿verdad? Yo sé que le he cagado, me dijo. Ya fui a ver a tu cama y ya vi lo que andas, me dijo. Ya vi, me dijo, esa arma, me dijo, yo no la había visto, me dijo. Y yo nunca he tenido esa posibilidad de usar un arma de esa. Ay, discúlpame todo lo que te he regañado, me dijo. Entonces mi padre en ese momento, él cambió. Cuando yo iba a la casa, él ya fue otra cosa. Desde ese momento, él me trató. Yo les decía allá en otro lugar que no parecía que éramos, que era papá y hija, sino que algo más serio, algo con un respeto que me veía ya mucho más grande. Todos en la casa, pues ellos no sabían que yo podía manejar armas de fuego. Y así como ya después yo comencé a formar parte ya de las milicias armadas, orientadas por las FPL, y leyendo libros pues así políticos realmente, donde pudiera, político militar, y luego pasé a la guerrilla. Mi experiencia la más grande fue en la guerrilla urbana. Me tocó pues ahí andar cruzando con la Guardia Nacional y haciendo tareas y todo, unas tareas que yo creo que ahora se me eriza la piel, y lo hice pues, sé que lo hice, y eso sí no lo he dicho en ninguna entrevista, pero sí pues sucedió, y ahora yo misma me admiro todo lo que logré hacer. La capacidad que tuve en ese entonces como joven pues fue grande. También me enfrenté con algunas cosas bien duras con los demás compañeros, porque yo realmente, así se los digo, yo fui fuerte con ellos, con mis compas, pero para imponer el respeto hacia mí. Yo les dije, podemos dormir juntos en el mismo nylon que dormíamos, pero nadie me puede tocar porque ya saben que yo soy bien enojada y no respondo. Yo era así, pues así, creo que todavía aún soy un poco seria en esos casos. Y bueno, logré tener el respeto total de los compañeros, ellos me respetaban mucho. Y después de estar pues en la guerrilla urbana, luego de eso pasé a la guerrilla, ¿cómo se llama? Rural. Ya pues con otras experiencias, una experiencia diferente que traía ya de allá, porque habíamos muchas compañeras, pero con diferentes trabajos cada quien, unas en propaganda, otras en otras actividades como de salud y todo, pero ya eso de andar ahí a la par jugando con la Guardia Nacional no era algo fácil, era muy difícil. Como yo decía, pues era cosa de andar con los ojos abiertos y concentrado pues en lo que iba a hacer y en lo que iba a decir. Nada de variar, porque si no, con una mirada o una cosa falsa, pues ya perdía y ya lo desaparecían, pues ya ahí no volvía a aparecer en el mapa. Pues esa fue una experiencia bien grande allá en la guerrilla urbana, y luego pasé acá, otra experiencia como mujer también, de que pues sí se puede, que nosotras las mujeres tenemos la capacidad de hacerlo.
no es así como que nos menospreciaran. Porque yo les decía de que desde la mujer que hacían las tortillas hasta nosotros los que andábamos con armas, que dirigíamos, pues en algunos momentos a mí me tocó dirigir unas columnas guerrilleras. Por algunas razones se ausentaba el jefe, me llamaban a mí que yo fuera a dirigirlas, como siempre sea, a formar tropa y poderla distribuir a las diferentes tareas. Pues eso lo hacía yo. Tenía como esa capacidad de poderlo hacer en ese entonces. Algo que fue muy difícil, pero sí, con la gran experiencia que adquirí, me gané la confianza y el respeto de todos los compañeros, que con mucho orgullo lo digo, si ellos me respetaron mucho, mucho. Y creo que de eso hay rasgos todavía. La gente que es mayor y me conoce sabe quién fui yo. Y bueno, pues para mí fue, como les digo, duro, pero al final yo ya con la experiencia me sentía mejor. Sentía que con facilidad podía dirigir, ¿verdad? Tanto a la guerrilla como... Porque en un momento sí me tocó dirigir las masas para poderlas sacar de apuros en unas emboscadas. Siempre andando armada, no era que andaba desarmada. Pero esas fueron las, ¿cómo se llama? Así a grosso modo lo que yo les puedo decir. Entrenada por compañeros, ¿verdad? De la CFPL. Así fue. Bueno, y es que es una época actual, vemos todavía, ¿verdad? Cómo existe el machismo, cómo se ve, por ejemplo, el que no se quiere ceder a nivel como sociedad, ¿verdad? En una igualdad o equidad de derechos, pero en esa época era aún más difícil. Y cómo la mujer logra posicionarse en un papel, como usted lo decía, de irradiar respeto, igualdad, esa capacidad que se tenía también para poder dirigir a los otros compañeros o los compas, como usted lo dice. Y así vemos a diferentes mujeres, ¿verdad? Comandantes que hicieron historia, que dirigieron grandes hazañas en el contexto de nuestra historia, y cómo se toma esa gran decisión adversa, porque se sabe que los padres no van a estar de acuerdo, porque son tareas difíciles, como usted dice, que cómo me las iba a imaginar hoy en día yo poder hacer eso. Pero quisiera preguntarle, ¿qué motiva a Domitila a tomar este paso, a tomar esta decisión y decir, yo quiero conformar las milicias y ser parte de la FPL? Pues eso a raíz de la necesidad que había, porque había una gran discriminación pues a la población pobre, a aquella gente que no tenían dinero como para cultivar pues las tierras, no habían abonos, bueno, todas las insecticidas, no había dinero, pues entonces, digo porque en mis familiares eso sucedió y en mi lugar, ellos iban al banco de fomento agropecuario a solicitar créditos para poder comprar, ¿verdad? Los insumos para cultivar y que esas milpas de maíz que sembraban pues pudiera producir algo para el sostén de toda la familia. Y ahí fueron negados esos derechos. Cada día iban más, se sumaban más personas a ir a solicitar créditos, y así mismo se sumaban también los antimotines, los guardias nacionales desde entonces, con unos grandes garrotes a correr la gente que llegábamos ahí. Y yo acompañaba a mi papá, a mis tíos, a mis primos, a toda mi familia. Yo era menor de edad, pero los acompañaba. Me gustaba andar con ellos y mi papá me llevaba también. Y así pues pude darme cuenta de que era una necesidad la que había de luchar, porque si no luchábamos no íbamos a conseguir lo que queríamos. Entonces, como yo decía en un momento, pues allá en Mupi, a mí me gustan los retos. Pero me gusta tratar de ver de qué manera los puedo ganar, ¿no? Y si no los gano, pero siempre lucho por quererlos tener. Entonces eso he hecho yo, de ver las injusticias por aquellos entonces, y pues eso me llevó a que formara parte de
de los pequeños grupos para entrenar en las milicias clandestinas. Y así fue como, pues yo fui dando esos pasitos porque lo he notado y con lo que me decían a mí. Mira, compa, me dijeron, vos vas a formar parte de un grupo de 5, que son las mejores compañeras para entrenar ya a la guerrilla. Porque primero existió la milicia clandestina, ya después era la guerrilla, era un pasito más. Después de eso, otro paso a pasar a los comandos urbanos. Porque en los comandos urbanos no era facilito llegar por la situación de que tenía que conocer bien la ciudad, porque si no ahí quedaba muerto. Y saber estrategias como que no le descubriera, ¿verdad?, la Guardia Nacional en lo que andaba. No era conocer, ¿verdad?, que andábamos armados incluso. Yo andaba armada allá en la ciudad, pero nadie lo sabía que andaba armada. Entonces, son cositas, ¿verdad?, que uno las aprende por el interés que tiene de que se supere, ¿verdad?, las familias más pobres del país. Y continuamos con su programa. Agradecemos a Nia Domitila, que estuvo en el segmento que recién hemos finalizado, donde nos habló sobre su experiencia de incorporación a las Fuerzas Populares de Liberación, FPL. Seguimos con su segmento en esta entrevista, donde hablamos del libro Mariposas Insurgentes, Feminismo Revolucionario en El Salvador. Y vamos a conocer otra experiencia, en esta ocasión a través de Niña Elia, ¿verdad? Nosotros la conocemos acá en Arcatao como Niña Élida, ¿verdad? Así es de que vamos a conocer. La pregunta que tenemos para ella es: ¿qué es o qué era AMES? ¿Cómo surge y cuáles eran sus objetivos como organización? Pues, ¿qué era AMES? Era una asociación de mujeres de El Salvador. Yo, pues, me incorporé a través de Ana Elsie López, hermana de Esperanza. Ella me invitó, pues me dijo, mire, incorporémoslo a la asociación de AMES. Y entonces nos incorporamos ahí con ella. Me invitó al primer congreso de mujeres en Honduritas. En esos tiempos que eran tan difíciles de la guerra, estuvimos en Honduritas debajo de los árboles con ese congreso. Allí conocí a Delia Guadalupe López, que fue diputada, también a Lorena Martínez, que es la secretaria general, creo, de CRIPDES, también a Isabel Hernández, que ya murió. Ahí conocí a estas compañeras que ellas también formaron parte de ese congreso y pues hablamos mucho de las desigualdades, ¿verdad?, de las mujeres y por qué la importancia de la participación de las mujeres en la lucha, que muchas pues tenemos las capacidades, ¿verdad?, como decían aquí las compañeras, pues muchas mujeres realistas, sanitarias, cocineras, algo otras combatientes también. Entonces veíamos eso, ¿verdad?, la participación de las mujeres en este proceso de lucha por la justicia, por la igualdad, porque muchas de nosotros venimos de las comunidades, como decía Rosa, pues sí, habían tantas desigualdades. Por ejemplo, los servicios básicos no los teníamos, no teníamos agua potable, no teníamos un servicio sanitario, el agua estaba lejos, teníamos que ir a una quebrada a traer cántaros de agua en la cabeza, y así era nuestro trabajo en las comunidades, nuestros servicios, la pobreza. También teníamos que ir a los cortes de café, como decía Rosa, para poder sobrevivir y poder pagar los arrendamientos de las tierras para las milpas. Entonces todo eso ya veíamos en esa, fue la importancia de la organización, y veíamos también en este congreso también las desigualdades entre hombres y mujeres también, y entonces que debíamos de posicionarlos como mujeres también en esta lucha y que hubiera igualdad. Entonces esa era la misión como mujeres. Y desde allí pues a mí me nombran también como encargada de la zona 1, creo que le llamábamos, ahí por el 84,
que coordinaba las bases desde Los Amates, Santa Anita, Tequeque, Batamera, el Chupamiel. Yo tenía que viajar, no teníamos ni zapatos también para poder caminar. Teníamos que a veces prestar el par de zapatos para poder caminar. Entonces esas eran las grandes dificultades que teníamos, pero teníamos mucha fuerza, ese interés de poder participar. Interesante todos los testimonios que han compartido. Agradecerles, ¿verdad?, por ese testimonio que también está reflejado en este libro, ¿verdad? Feminismo Revolucionario. Y aquí, ¿verdad?, hacemos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la importancia de este libro como testimonio o como documento? ¿Cómo nos podría decir la importancia de todo esto recopilado en este valiosísimo libro? Le podría decir que sin la mujer no hay revolución. La manera más sencilla que lo puedo decir, y como cada testimonio de las compañeras deja muy claro, y como la compañera Rosa lo explicó, las mujeres les tocó hacer una doble lucha. Una lucha en contra de las clases dominantes que explotaban, que ejercían la violencia sexual, el acoso sexual en contra de las compañeras en las plantaciones de café, algodón y azúcar, en las aulas también, en las ciudades. Pero que también las mujeres tuvieron que hacer un proceso de concientizar a sus propios compañeros. Como dijo la compañera Domitila, tuvieron que tener conversaciones muy difíciles con sus padres, otras compañeras con sus esposos, sus compañeros, que cuestionaban qué hacía la mujer joven entre tantos hombres. Y que argumentaban que el único aporte de una mujer era tener hijos y cuidar del marido. Entonces el proceso de organizar generó una conciencia en las mujeres que ellas también tienen derecho a participar en la lucha de clases. Y más allá de participar, yo demuestro que las mujeres fueron claves en formular la estrategia, las exigencias y la misma trayectoria del proceso revolucionario. Entonces para mí no se puede entender la historia salvadoreña sin poner en una manera central la experiencia de las mujeres campesinas. Y a veces nos enseñan o pintan que el feminismo es algo que nace en Europa, en Estados Unidos, y lo vienen a importar a este país. Yo rechazo completamente ese argumento. El feminismo es una práctica en contra del machismo y en contra del sistema patriarcal capitalista que no solamente explota a la mujer, sino nos explota a todos, y también le niega a los hombres a conectarse con sí mismos y su propia humanidad. Entonces lo que vemos es que las mujeres campesinas generaron esa práctica del feminismo revolucionario, una práctica de luchar en contra del machismo en todos los espacios, en el hogar, en las fábricas, en las plantaciones y en las mismas organizaciones, para crear, en las palabras de AMES, de la Asociación de Mujeres del Salvador, una transformación completa de la sociedad, y que esa era la característica clave del feminismo revolucionario, un cambio total, donde la mujer como el obrero y la mujer obrera iban a ser liberados. Interesante, me llama la atención la portada. Si nos comenta cómo surge la inspiración de decir esta debe de ser esa portada de este libro. Pues esta foto son compañeras de la RP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, mujeres combatientes en Perquín. Quise poner esta foto en particular porque si usted abre el libro ve que son varias compañeras todas sentadas, y si usted las ve son jóvenes, tienen 15, 16, 17, 18 años. Yo no creo que ninguna pasa más allá de los 22 años. Entonces esa foto para mí es tan especial porque muestra lo colectivo, y también porque elegí el título Mariposas Insurgentes. Como muchas personas saben, Mariposa fue un seudónimo político importante no solamente en El Salvador, pero también en Nicaragua, en la República Dominicana, en otros países latinoamericanos que estaban las mujeres luchando en contra dictaduras militares. Y a mí me encantó
cómo las mismas campesinas explicaban la lucha. Usted me lo comentó, que el proceso de organizar, que somos como una plantica, si no nos dan amor y atención, la maleza surge. Entonces tenemos que cuidar de esa plantica. Pero ¿cómo surgió esa planta? Tuvo que ver la mariposa que poliniza, así se dice, compañeras, que hace la polinización de las plantas. Entonces yo uso como esa metáfora para explicar cómo las mujeres polinizaron esas luchas y cómo siguen compartiendo sus testimonios para que las nuevas generaciones puedan polinizar nuevas luchas. Y que la migración de las mismas mariposas es algo intergeneracional. Las mariposas monarcas, por ejemplo, hacen el viaje en 4 generaciones y la última generación hace el vuelo completo desde Canadá a Estados Unidos regresando a Centroamérica. Entonces para mí era una metáfora como muy linda, muy importante para describir todo el proceso de organización de las mujeres, y es como un símbolo de esperanza. Interesante. Y algo que, como usted dice, Diana, es que esta revolución la hacen jóvenes que quieren hacer un cambio revolucionario, y que tienen esas ideas de que lo que está pasando es injusto, de que se han llegado a las comunidades a reprimir niños, a sus padres, a sus abuelos, y que ven como algo injusto y que tienen, tal vez no se puede cambiar de la noche a la mañana, pero que algo hay que hacer. Y muy destacado es la importancia, como se ve en el libro, de las mujeres. Para mí, mi admiración de cómo se tuvo esa gran valentía, y cómo también lo vemos en San Salvador. Por ejemplo, está Comadres o otras organizaciones, el Comafac, que son madres que se avientan en la calle a quererles quitar los hijos, que se los quiere llevar la Fuerza Armada, la Policía Nacional, la Guardia, para sabiendo que pueden dispararles, pero que es más el valor de saber que es una vida la que están defendiendo, ¿verdad? Entonces, allí ese gran protagonismo, como usted lo dice, no solo es El Salvador, porque algunos dicen, es que ahí les vendieron la idea. No, es algo que sucede a nivel latinoamericano. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de las madres de Argentina. Las madres de Argentina, lo vemos en Guatemala, la dictadura, en Chile, la dictadura en toda Latinoamérica, y cómo ese plan es impulsado en este caso por el imperialismo norteamericano, con esa doctrina Monroe, América para los americanos, ¿verdad? Y no es, es a costa de lo que sea, y por ello es lo importante, esta convicción de la mujer de decir, voy a ser parte transformadora en este proceso. Para aquellos que están viendo el programa, probablemente dirán, me llama la atención ese libro, y ¿cómo hago para poder adquirirlo? Si nos comenta un poco. Sí, con muchísimo esfuerzo ahorita ya está disponible el libro en el Museo de la Palabra en San Salvador, pero también he compartido algunas copias con las compañeras del Comité de Memoria Histórica Sobreviviente, y también voy a compartir el PDF del libro para que las personas lo puedan compartir, lo puedan leer en sus aulas. Y fue un esfuerzo porque, como sabemos, muchos libros, investigaciones que se hacen, se quedan en inglés. El libro fue publicado en octubre del año pasado en inglés, pero fue un gran esfuerzo colectivo para traducirlo, y que por fin yo ya me siento como que cumplí esta deuda con las compañeras que nos conocemos hace ya de 13 años y ya les puedo entregar su trabajo, su historia, su legado. Entonces, con mucho cariño se lo entrego a las comunidades, y que me comparten sus críticas, sus reflexiones conmigo, con nosotras. A mí me parece muy interesante, y quisiera consultarle cuánto tiempo se llevó para poder ver concluido este trabajo, y que ahora tengamos este libro en español en nuestras manos y poderlo compartir en nuestras comunidades. ¿Cuánto tiempo se llevó esta investigación? Yo llegué a El Salvador por la primera vez en el 2013, entonces 13 años tardó.
Desde que empecé la tesis de doctorado, terminé la tesis, pero fue todo un proceso de reescribir el libro de una manera más accesible, más poética, tratando de captar la manera como me contaron a mí la historia las compañeras. Y haciendo la traducción, fue todo un proceso, pero por fin ya está aquí en el país donde debe estar. Excelente, creo que agradecerle, ¿verdad?, por ese interés de poder contar nuestra historia, porque hay muchos testimonios, pero a veces esa historia se queda en la memoria de quienes la vivieron, y a veces por lo general conocemos solamente una historia, y es la historia del vencedor, ¿verdad?, porque tiene los medios, tiene los periódicos, los medios de comunicación, y es la que conocemos, pero desconocemos la otra historia, como dicen algunos escritores, la del vencido. Y esa es la verdadera historia de nuestro pueblo, que tiene muchas cosas que no conocemos y que a veces se hacen vivir como los malvados, ¿verdad? Se dan a conocer como los malvados. Es el caso de Anastasio Aquino, que nos lo venden como un vago, como una persona que era un rebelde sin causa, cuando en realidad lucha por ese proceso de esclavitud, de reclutamiento forzoso, y es un héroe en realidad para nosotros, pero que muchas veces la historia nos lo ha vendido de diferente forma. Y es la misma manera que a veces se ha querido vender el hecho de que las personas que lucharon, dicen, fueron comunistas, pero ese comunismo es un término satanizado cuando no conocemos el verdadero significado de esa palabra comunismo, porque escudriñando ese término pudiéramos decir que uno de los mayores comunistas de la historia ha sido el mismo Jesucristo, ¿verdad? Que unió comunidades. Pues de ahí el término comunismo, de comunión, de vivir, de convivir como comunidad. Y el apoyarse, pero a veces se ha satanizado ese término pensando que es como lo peor que nos pudiera pasar, cuando en realidad ha sido un grupito en el caso de El Salvador en ese momento 14 familias que se reparten como que si fuera un pastel todo el país, y en detrimento de las grandes mayorías. Así es que tenemos acá para poder leer estos testimonios. ¿Por qué es importante? Finalizo con esto. ¿Por qué es importante la recolección de estos testimonios? Pues creo que las mujeres nos ofrecen un legado súper importante de cómo se hace la organización, de que las mujeres han tenido que luchar por conquistar derechos, respeto y espacios, que nadie viene a regalarle a uno sus derechos, pero han venido a través de muchísima lucha y sacrificio. Entonces para mí esto es como un aporte para las nuevas generaciones, para que se puedan pensar críticamente y continuar el trabajo de las compañeras para construir una sociedad más justa, donde todas, todos y todes podemos tener control sobre nuestra identidad, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra labor. Pero compañeras, ¿quisieran agregar? Quizás decir de que en el tiempo de nuestra juventud fue bastante difícil, pero a la vez bonita, porque había un respeto dentro del área común. Éramos jóvenes, pero no puedo decir la palabra exacta, pero éramos jóvenes sanos. No había celulares, no había televisión. La televisión eran los abuelos que le contaban historias a uno. Nadie conocía más de cosas vagas, satánicas. Entonces fuimos creciendo bajo esa educación de nuestros padres, de nuestros abuelos. Entonces, y es importante rescatar esta memoria, porque hoy día vemos que mucha juventud ha perdido el valor de la vida por las razones que nosotros tuvimos un bombardeo aéreo de aviones. Hoy hay un bombardeo diferente, que es el celular.
Entonces, que son las redes sociales. Yo no estoy diciendo que es malo, es bueno sabiéndolo utilizar, pero si no lo sabe utilizar, ahí está el borbandeo y lo va a llevar al fracaso. Entonces, por eso es importante conocer cada fase de cada generación, cómo fue la vida de aquel momento, y si la comparamos al momento de nosotros, es muy diferente a la actualidad de hoy. Yo digo también que es importante también que tener este libro para las nuevas generaciones, las mujeres jóvenes, para que también ellas conozcan, ¿verdad?, la lucha de muchas mujeres que hemos traído y que también ellas continúen en esa lucha, para que se respeten sus derechos, porque muchas veces no se respeta. Mira, aparecen mujeres desaparecidas, muertas por allá. Entonces, hacer respetar sus derechos, la violencia sexual también, violencia física, feminicidios que han habido. Entonces, que también ellas retomen esta lucha que nosotros hemos traído, que la continuemos siempre y que sigamos adelante. Así es. Bueno, darle las gracias por esta oportunidad de conocer este importante libro y de poderlo llevar también a los radioescuchas y a los televidentes que nos están viendo a través de las redes sociales. Gracias, compañero. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el tiempo y el espacio que Sí. Y para nosotros un gusto haberles llevado esta valiosa entrevista a través de los espacios de Radio Farabundo Martí. Recuerde estar pendiente de las diferentes entrevistas que tenemos cada semana para usted. Sintonizarnos en el 98.1 de Radio Farabundo Martí, Voz de Historia Viva, y a través de las redes sociales en Facebook, en YouTube y en TikTok. Y nuevamente agradecerle a Diana Carolina por esta importante documentación de los testimonios que guarda, ¿verdad?, un valioso tesoro en este libro. Muchas gracias, Diana. Gracias a ustedes. gracias. Para Radio Farabundo Martí informó su servidor Nelson Ayala.